Ya, continuaremos con la parte de nuestro tema final, ¿no? Habíamos visto que existen varios tipos de sensores, actuadores y sistemas que sirven para coadyuvar, ¿no? Para permitir un mayor control de las unidades de los tractocamiones, trailers, trenes de carreteras, acoples especiales, ¿no? Que generalmente se activan a una velocidad promedio arriba de los 60 kilómetros por hora y nos permiten utilizar tanto, ¿no?, la seguridad activa como pasiva dentro y fuera de la unidad motorizada, ¿no?, en este caso del tracto camión. Acá podemos ver un sistema, ¿no? Habíamos indicado que emite señales de radiofrecuencia, en este caso, para este ejemplo, sobre la parte lateral derecha del tráiler, ¿no? O sea, a medida que el tráiler va a ir circulando por el carril, va a ir emitiendo esta señal y cuando algún momento llegue a pasar por, en este caso, otra unidad que se encuentre estacionada fuera de la línea de la berma, va a poder ayudar a mantenerse dentro del carril, ¿no? Habíamos indicado que tiene que permanecer dentro de la línea segmentada interior y la exterior, ¿no? Entonces eso nos va a permitir cierto tipo de maniobrabilidad y funcionalidad, ¿no? Nos tiene que permitir eso. Fíjense que para el caso de este camión, la iluminación está siendo en relación al tipo de carretera, ¿no? En ese sentido está circulando, ¿ya? Por ejemplo, para este sistema anterior, ¿no? También tenemos, al igual que en el Mercedes-Benz para la línea de camiones Actros, tenemos en este caso el sistema de bloqueo anti, sistema de bloqueo secuencial, ¿no? ¿Qué quiere decir para nosotros el ABS, ¿no? Que va a impedir que las ruedas se vayan bloqueando, ¿ya? ¿Qué quiere decir este sistema? Habíamos dicho que nos va a permitir que la rueda siga girando y frenando en determinados momentos. Esto con el fin de mantener la estabilidad del vehículo, ¿no? Para no poder derrapar sobre todo. El ABS, ¿qué me está permitiendo a mí? Una condición de frenado estable, ¿no? Esto no va a dejar, por ejemplo, cuando ustedes han debido pasar alguna vez por autopista, han debido fijarse, ¿no? Que cuando un vehículo ha frenado de golpe, ha frenado bruscamente, la rueda trasera o delantera deja una marca, deja una estela, ¿verdad? Deja el arrastre por más de 1 metro, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, quiere decir que el freno puede estar demasiado regulado o se ha bloqueado, pero por acción de la velocidad y el peso de la unidad a la cual se desplazaba, ha dejado esta trilla, esta marca, ¿no? También me va a permitir, con el sistema del control ABS, guiar y controlar a la unidad. No se olviden que si se bloquea uno o más ruedas, cuando no existe el sistema ABS, esta tiende a frenarse totalmente, ¿no? Entonces, cuando se frena totalmente, se pierde el control, ¿no? Sobre todo en el eje anterior. Eso va a ser lo más perjudicial, ¿no? Se va a bloquear en el eje anterior. Por lo tanto, la llanta delantera puede llegar a reventar, ¿no? O bien, como también podemos tener la pérdida de la asistencia en la dirección, se puede llegar a volcar el vehículo, ¿no? O si es en extremo caso la presión se ha bloqueado, ¿no? El sistema de freno, ¿qué quiere decir? Que está impidiendo el total giro del neumático, lo que va a producir es que este se reviente, ¿no? Entonces, cuando se reviente el neumático delantero, se pierde la total dirección, ¿no? Por lo tanto, este tipo de accidentes son los que se vuelcan, ¿no? Esos van a ser los más comunes. En esto también hay que determinar el tipo de trilla para la unidad, ¿no? Tiene que evaluarse. Pero junto al sistema ABS, ¿no? Habíamos indicado que el sistema RSC va a ser el que nos va a permitir controlar el sistema, ¿no? Por ejemplo, nos está diciendo que se incrementa la actividad en curvas y maniobras severas. Cuando el sistema esté encendido a esa velocidad,
habíamos indicado que las ruedas, ¿no?, del conjunto interior van a girar más despacio, mientras que cuando se realiza la convergencia de giro, las ruedas que están hacia el exterior van a rotar más rápido, ¿no? Más libremente. Entonces eso me está permitiendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener menor probabilidad de poder volcarse, ¿no? En esta otra línea de camiones, ¿no? Para estos otros tipos de servicios, también tenemos la seguridad activa y la seguridad pasiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el airbag, ¿no?, está disponible para el conductor, ¿no?, a través de la bolsa de aire, ¿no?, que se va a encontrar en esta unidad. Noten el panel especial de instrumentos que tiene el camión. Y también vamos a tener botoneras, ¿no?, y palancas funcionales que me van a permitir controlar todo el conjunto del camión sin la necesidad de a veces estirar más del brazo, ¿no? Habíamos dicho que estos tipos de camiones tienen el control total entre la palanca y las botoneras, ¿no? Aquí tenemos cambios inteligentes, ¿no? Por ejemplo, siempre me va a permitir a mí como conductor tener las manos en el volante, ¿no? Eso es muy importante dependiendo del tipo de carretera por el cual se está circulando, ¿no? Habíamos puesto, por ejemplo, una carretera en construcción, ¿no? Al tener todos los conjuntos de control, tanto en botones como en palanca, va a existir mayor espacio en la cabina, porque ya no va a existir una palanca central, ¿no?, que se va a encontrar al medio de la cabina. Por lo tanto, ese espacio es utilizable para otro, ¿no? O por último, dejarlo vacío como una especie de pasillo. Por lo tanto, va a haber mayor circulación, ¿no? Al efecto visual también representa un mayor espacio, ¿no? Minimiza la fatiga, ¿no? El sistema Smart Shift, el sistema de cambios inteligentes. Minimiza la fatiga resultante de una transmisión tradicional. Habíamos dicho, ¿no?, que no hay que estar constantemente haciendo los cambios, ¿no? No se olviden que estos camiones van a partir de entre 12 hasta 18 velocidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que son 12 o 16 velocidades, son más complicados de elegir y más fatigadores, ¿no? Porque va a depender de la condición de la carretera para que yo, como conductor, elija, ¿no? Entonces voy a hacer cambios constantes entre alta y baja. Por lo tanto, yo llego a fatigarme, ¿no? Voy a llegar a cansarme. En cambio, con este tipo de unidades, solo se elige, por ejemplo, acá, ¿no? Si, como es de una transmisión automática hidráulica electrónica, la unidad de la opción de drive, ¿no? Entonces, constantemente voy a estar conduciendo, ¿no? Solo tengo que poner acá. Si es que necesitas hacer algún tipo de cambios especiales o tener un mayor control del sistema de transmisión, dependiendo del tipo de caja que yo tenga, ¿verdad? Dependiendo del tipo de caja que yo tenga, voy a poder hacer algún tipo de cambio manual, ¿no? Entonces esto se tiene que evaluar. Esto va a depender del requerimiento, ¿no?, que ha hecho el usuario en la adquisición del vehículo. Esto no quiere decir, por ejemplo, que todos los camiones actuales vengan con este tipo de transmisión, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio es más elegido los sistemas de transmisión manual, ¿no? Eso es debido al tipo de carreteras que tenemos, ¿no? Van a ser los principales. También vamos a tener, por ejemplo, lo que ya les había comentado, ¿no? Una concentración total del operario en las condiciones del camino. En el caso de esta transmisión, ¿no? Si nosotros estamos en una semipendiente ascendiendo a una relativa velocidad y se presenta un bache, a mí este tipo de transmisión me permite, ¿no?, dejar de acelerar, esquivar el obstáculo, en ese caso si es que no necesitase frenar, y volver a acelerar, ¿no? Pero esa aceleración a mí me va a permitir también un momento de reacción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dejo de acelerar, voy a perder solamente un poco del impulso. Pero si vuelvo a pisar el acelerador, ¿no?, voy a tener tiempo de reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que el motor y este tipo de transmisiones me permite la reacción, ¿no? Me permite
volver a adquirir el momento de torque en el cual yo estaba ascendiendo, ¿no? Esas van a ser tipos de características, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entre una cabina de un camión de tipo trompudo y un camión de tipo plano, ¿no? Los que les dicen chanchos. Por ejemplo, ¿no? Están utilizando una norma americana, ¿no? En este caso la SAE J2420, que debe tener un conjunto de especificaciones para proteger al conductor, ¿no? En este caso, fíjense, la cabeza del conductor está siendo amortiguada por la bolsa de aire hacia una distancia mayor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a esta distancia donde termina la bolsa se encuentra el volante de dirección. Entonces, cuando el camión ha sufrido el impacto, ¿no? Se ha activado el circuito de cinturón de seguridad, se ha activado el circuito para que revienten las bolsas, le está dando tiempo a inflarse, ¿no? Cosa que el usuario impacte contra la bolsa y esta amortigue el movimiento, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos en el lado frontal, también vamos a tener otro tipo de características, ¿no? En base a ciertos tipos de choque, fíjense, tenemos frontal, tenemos en el caso de que se encunete, ¿no? La cabina ha tendido a inclinarse hacia la izquierda, por lo tanto, la parte superior del camión, ¿no? La que está compuesta por el parabrisas y la parte del techo, también va a estar reforzado, ¿no? Este lugar. Habíamos indicado que todo el conjunto de elemento que rodea a las puertas y ventanas dentro de los vehículos deben de ser partes súper reforzadas de la estructura de la unidad, ¿no? Vamos a tener acá sistemas también o sensores que activen a las bolsas de aire u otros componentes de forma frontal, de forma superior. Por ejemplo, ¿no? Está en este caso protegiendo por encima del nivel de visibilidad. No se olviden que para este tipo de camiones los asientos son ergonómicos, ¿no? Entonces puede darse el caso de que esté circulando por debajo de un puente o un subnivel, el cual no tenga la altura mínima requerida para que pase el camión, ¿no? Entonces también va a tener protección en esta parte. Está protegiendo a la cabeza del usuario en este caso, ¿no? Y también va a tener protección por la parte posterior de la cabina, ¿no? Puede darse el caso de que una chata o un container que estaba siendo arrastrado por el tractocamión se haya desenganchado o haya habido un momento en que el tractocamión ha frenado muy bruscamente, ¿no? Entonces, los medios de sujeción de la carga que se estaba llevando han cedido. Por lo tanto, ese container ha podido resbalar y golpear en la parte posterior, ¿no? Entonces, en este caso, también está siendo protegido. Para este tipo de unidades, las protecciones son mayores, ¿no? Son requisitos. Eso en base a normas internacionales, ¿no? En cambio, en nuestro medio lo más común es cambiar de cabina, ¿no? Por ejemplo, tenemos camiones antiguos, ¿no? Del año 70, 75. Por ejemplo, los Saurer y demás, ¿no? Se sigue manteniendo solamente el chasis y prácticamente se ha ensamblado otro camión, ¿no? Tenemos el chasis, tenemos la parte de carga, si es con carrocería o no. Podemos actualizar desde nuestra cabina, ¿no? La mayoría de los camiones son así. O, por ejemplo, también a los micros. Se van a fijar, la mayoría de los micros, todos se han vuelto diésel. Se está utilizando el chasis y parte del sistema de dirección, ¿no? Pero después se utiliza motor, transmisión, diferencial y sistema de frenos, ¿no? Esto para aplicar al transporte público. No importa si son micros pequeños o micros grandes, ¿no? En este caso, por ejemplo, los de la línea 2, todos esos ya se han vuelto diésel. Por eso ahora no les están exigiendo mucho, porque son camiones con sistemas de frenos neumáticos y auxiliares, ¿no? Hay para comprar un elemento. Como podemos ver aquí, en este diagrama, ¿no? Ustedes ya lo van a poder interpretar. Me dice esquema del sistema de la plataforma convertidora rodante, ¿no? ¿Qué me está indicando esto para mí? Que todo este sistema no va a ser del tractocamión. Este sistema neumático
va a pertenecer a una chata, ¿ya? Pero esta no va a ser una chata común, ¿ya? Va a ser un acople, si quieren. Va a ser especial, porque el sistema de ruedas no es totalmente convencional. No quiere decir que le va a llegar presión de frenado desde la parte delantera y solo va a actuar en las zapatas, sino que también tiene sistema ABS, ¿ya? Fíjense, partimos de dónde? De una línea de control, ¿ya? La línea de control. Van a notar que las líneas que están conformando este circuito son de color azul y de color rojo. Para nuestro caso, ¿no? Las líneas de color azul van a ser de alta presión, pero para puro mandos, ¿sí? Para puro mandos, para válvulas neumáticas. Y todas las líneas rojas van a representar sistemas neumáticos de alta presión, pero para los actuadores, ¿no? Generalmente están diseñados de esa forma. Entonces tenemos una línea de control, ¿ya? Que va a venir ¿desde dónde? ¿Ya? ¿Desde dónde va a venir esa línea de control? Desde el conector principal posterior del tractocamión. Han debido ver, ¿no? En los trabajos que les he dado, para mandar señales de iluminación, presión neumática y otros requerimientos, existen sistemas de acople rápido, ¿no? En el tractocamión. Por eso el tractocamión se caracteriza por llevar diferentes tipos de carga, ¿no? En base a los acoples o chatas para los cuales están destinados algunos servicios. En este conector de 5 patillas, ¿no? Para nosotros los términos son pines, ¿no? Fíjense, tenemos energía de la luz de freno. Con este sistema estoy alimentando el pedal de servicio, ¿no? Energía de ignición. Estoy llevando corriente, ¿ya? Para habilitar algunos de estos relés neumáticos que puedan trabajar de esa forma, ¿no? Vamos a tener NC, este NC para nosotros va a ser un tipo de sistema de control neumático, ¿no? Por eso dice Pneumatic Control. Generalmente este puede ser una gestión electrónica para los grupos de válvulas, ¿no? Lámpara de advertencia, ¿no? Me va a indicar a mí si algunos de estos componentes, ¿no? Está perdiendo presión, ¿ya? Habíamos dicho que si se pierde la presión en el sistema neumático, al caracterizarse por ser un sistema presurizado, este va a perder efectividad, ¿no? Y dependiendo del tipo de unidad, puede llegar a bloquearse, ¿no? Entonces esto se tiene que evaluar. Ya dependerá, por ejemplo, del tipo de camión, si estos datos de pérdida de presión neumática indican en el tablero si son en los acoples, ¿no? Para la mayoría de los camiones modernos, sí va a decir, por ejemplo, presión neumática en el tractocamión, en el primer, segundo, o en la cantidad de acoples que esté arrastrando, ¿no? Entonces vamos a ver. Y vamos a tener tierra, ¿no? Pero fíjense, ¿dónde está haciendo esa tierra? No está haciendo tierra en el chasis, sino que está llevando ¿a dónde? A la tierra de la computadora, porque va a ser administrada por el subsistema de control. En este caso, como es un sistema mecánico de frenado y va a actuar sobre las ruedas, pertenece a la subcomputadora, a la centralita del sistema BSM, ¿no? Habíamos dicho que el sistema BSM es el encargado de toda la gestión que se encuentra por debajo del motor. Si quieren, todo el tipo de tracción, frenado y demás, ¿no? Pero como también tiene elementos de tipo electrónico, ¿ya? Los sensores, también tiene que conectarse a la subcomputadora del EQ, en este caso al sistema SM, ¿no? A eso se está refiriendo esta parte. Vamos a tener un control de acople. ¿Qué quiere decir eso, no? Cuando se conecta en este caso, ¿no? La línea de suministro de alta presión, ¿no? Va a entrar el aire, tenemos que tener esta válvula, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo debo de cerrar o abrir el sistema si lo voy a conectar o lo voy a desconectar. Muchas veces, si uno se olvida soltar esto, cuando yo desconecto, ¿no? El sistema de alta presión, puede saltar algún skill, alguna basura que se encuentre en el acople, ¿no?
y como algunos conductores no van a utilizar las medidas de seguridad recomendadas, lo más probable es que les salte algo a su vista. En ese caso se va a dañar, ¿no? Pudiendo ver, pudiendo no ver o en todo defecto perjudicar el correspondiente viaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a dañar. Entonces tenemos el control de acople. Esta válvula va a ser no solamente gestionada de forma manual. No se olviden en este caso que vamos a tener en la línea de control un sistema, ¿no? Electrónico. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Para evitar cierto tipo de sabotajes, ¿no? Yo tengo acá este control de acople de forma manual. Entonces, puede darse el caso que alguien lo haya desconectado o haya querido ejecutar una acción de sabotaje, ¿no? Por lo tanto, al conductor va a poder indicar, ¿no? Este sistema de que se ha cerrado o ha habido una desconexión o una pérdida de presión. Entonces me está informando, ¿no? Me está informando esto. Para los camiones más antiguos va a haber una llave maestra, ¿no? No va a ser de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que necesita una llave especial para poder activar. Por ejemplo, si quieren comparar con las tuercas de seguridad, ¿no? No va a ser una forma o común de poder cerrarla o poder anularla, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Fíjense, para esta otra línea de sistema, ¿no? Por dónde está, por ejemplo, recorriendo este sistema, está yendo por una de las líneas, ¿no? Por eso dice guarnición del chasis. A nosotros esto lo hemos denominado columnas, ¿no? O vértebras en el sistema de bastidor. Para nuestro sistema de alta presión, ¿no? Vamos a tener salida de aire comprimido, ¿no? En este caso de tipo controlado y filtrado, ¿no? Todo el aire a presión que va a salir de este lugar va a salir seco, ¿no? Por lo tanto, en esta chata, en este acople, no existe unidad de mantenimiento. Depende exclusivamente de los acumuladores del tractocamión, ¿no? Esos van a acumular y van a ir enviando de forma constante. Entonces, este gas ya tratado, ¿no? Generalmente ya va a venir también lubricado, va a venir a alimentar a nuestro calderón posterior, ¿no? Entonces, de esta forma va a depender mucho del tipo de aplicación que se esté dando a la unidad. Entonces, también vamos a tener, por ejemplo, en este lado, una válvula, ¿no? De tipo de alivio automático. Ustedes han debido experimentar eso, ¿no? Cuando un camión está circulando, puede darse al caso que una o más de las chatas, mientras el vehículo esté en movimiento, alivie su presión, ¿no? Cuando están en carretera y pasa un camión, una parte del camión pasa en silencio y la otra parte empieza a sonar, ¿no? Está aliviando. Fíjense, aquí existe otro tipo de módulo, ¿no? En este caso es un módulo específico para este tipo de marca. Fíjense, nos había dicho, ¿no? Es un sistema ABS y este es el módulo de control, este TAC, ese es el. Ah, me está indicando entonces lo siguiente, que en base a los datos, ¿no? Fíjense, está llevando, va a tener tres tipos de datos, neumático, electrónico y de referencia de la unidad. Va a poder interactuar, fíjense, tenemos una válvula de un, de un cuerpo, pero de doble acción, ¿no? Tenemos una entrada y dos salidas. Pues esta doble acción, estas dos vías, no existe ninguna segmentación, entonces me está indicando de que van a trabajar de forma conjunta. En base a los datos que están sacando los sensores, ¿no? Fíjense, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿no? Left, right, sensor, ¿no? Eso me está indicando. Van a notar lo siguiente. Va a existir una rueda fónica, ¿no? Al igual que los vehículos a gasolina. Entonces, este tipo de rotación en base a la capacidad de frenado que pueda permitir la unidad, ¿no? Sobre todo en base a su peso, va a poder detectar y enviar esas señales ¿a dónde? A esta centralita, a esta subcomputadora. Va a haber cantidad de subcomputadoras en los chasis o demás componentes, como chatas estén conectadas, ¿ya? Con estos sistemas al tractocamión, el que está jalando, el que está arrastrando. Entonces, estos datos que están siendo suministrados por la rueda fónica
tanto de la rueda derecha y de la rueda izquierda, envían información constante, ¿no? Pero puede darse el caso de que haya habido un obstáculo en la parte delantera y el conductor haya tenido que aplicar rápidamente el uso del pedal de servicio, ¿no? Bueno, su compañero nos está pidiendo información. Dime, Joel, ¿qué consulta tienes, Joel? Dime. Si no van a participar, señores, no perjudiquen la clase. Entonces, este tipo de señales, ¿no? Cuando se ha aplicado de forma abrupta, ¿no? De emergencia, el pedal del servicio. Hemos indicado que el pedal de servicio en los camiones solo se utiliza para detenerse, no para disminuir la velocidad. Para eso existen los otros conjuntos de sistemas, ¿no? Manda las señales a la centralita, ¿no? Va a mandar las señales a la centralita. Entonces, esta computadora, ¿no? Esta subcomputadora analiza los datos y puede recibir, por ejemplo, de que esta rueda, en este caso la posterior izquierda, ¿no? Pueda, en este caso, bloquearse más que la del lado derecho, ¿no? Entonces, si ocurre esto, ella va a poder determinar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de que libere más giro, o sea, ¿qué quiere decir? Que el sistema neumático, ¿no? ¿Ah? Por eso también está conectado al módulo ABC, no ejerza tanta presión en las balatas del conjunto de ruedas. ¿Eh? Eso me está permitiendo a mí. Está aligerando, está liberando presión, ¿no? En el actuador para que la presión de los forros contra el tambor sea menos, ¿no? O en su defecto, permita de que estas balatas entran y salgan en base al requerimiento. También puede darse el caso de que los sensores de las ruedas, ¿no? No solo van a estar direccionadas al conjunto de ruedas posteriores de la chata, ¿no? Sino también al conjunto de ruedas anteriores. No se olviden que todos estos sistemas vienen equipados con. Puede darse el caso, por ejemplo, de que un camión esté a relativa velocidad y esté empezando a dar una vuelta, ¿no? Entonces, por acción de la convergencia del giro de las ruedas, ¿ya? Unas ruedas van a tender a girar más lento y otras más rápido, ¿no? En este caso, que el camión esté rotando hacia la izquierda. Esta subcomputadora va a detectar que este está rotando menos y este otro conjunto esté rotando más. Pero dentro de su memoria va a tener datos, ¿ya? Va a tener datos con los cuales va a poder evaluar, va a poder comparar, ¿ya? Y va a decir primero, estos giros, ¿ya? No están siendo detectados, esta variación no está siendo detectada por acción del frenado, sino por acción del giro. Por lo tanto, consulta, ¿no? En su base de datos y si está en el rango, ella decide si actúa o no. Entonces, esta subcomputadora es capaz, ¿ya? De decidir por sí misma la acción que se van a ejecutar en los 4 conjuntos de ruedas gemelas de esta unidad, ¿no? Eso me está permitiendo. Pero puede darse un caso, ¿ya? Puede darse el caso de que esta subcomputadora constantemente esté detectando, ¿ya? Variaciones del dato de los giros. Entonces ella puede empezar a sospechar, ¿ya? Puede empezar a sospechar y analiza los datos que están llegando y si no están en su base de datos, ¿no? Si no están en sus datos de rango de trabajo, esta subcomputadora recién se va a conectar a la computadora principal y le va a preguntar, ¿no? Si los datos que está recibiendo y le han llamado la atención, ¿ya? Merecen algún tipo de trato, de variación. ¿Qué quiere decir eso?
Si la señal que se ha dado de las 4 ruedas de la chata, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que el camión esté subiendo en pendiente, ¿ya? Puede estar subiendo en una pendiente, pero no existe a peso en el segundo conjunto de la chata, ¿no? Y el camión está utilizando bloqueador de diferencial, algunas de estas ruedas van a tender a patinar, ¿no? Están siendo jaladas por el tracto camión, pero como no hay peso, mientras están rotando, pueden patinar un poco, ¿no? O pueden llegar a escarbar. Entonces, para evitar eso, este módulo consulta. Entonces, la computadora también va a decidir, ¿no? Antes de consultar al chofer, al conductor, si puede corregir de alguna forma esto. Pero si en la base de datos de la computadora principal no existen los parámetros que está enviando este módulo, alerta al conductor, ¿no? Le está informando de que está ocurriendo algo. Entonces, en el panel de luces testigo, ¿no? En el panel de luces de información, va a indicar al usuario de que algo está ocurriendo. Puede darse al caso que la velocidad sea muy lenta o sea muy alta en el modo de bloqueador de diferencial, ¿no? Entonces va a depender de la computadora o por último del conductor si se amerita algún cambio en la relación de giro, ¿no? De todo este conjunto. Entonces va a depender, ¿no? También le va a informar, ¿no? Fíjense, esta subcomputadora, ¿no? Va a informar de que se está activando la luz ABS en el número de chata del número que esté jalando el tractocamión e informar que está activando el sistema, ¿no? Puede darse el caso de que en una de estas unidades, por ejemplo, en la número 2, se esté activando este sistema, pero en la chata de arrastre número 3 no se esté ejecutando el frenado mediante ABS, ¿no? Entonces van a ser submódulos, ¿no? Independientes que van a permitir este tipo de funcionalidades, ¿no? Van a permitir esto en la unidad de control, ¿ya? Entonces vamos a tener ese tipo de unidades. Va a variar mucho en base al camión. Fíjense en este otro cuadro, ¿no? Dice, tenemos un esquema del camión recto. Ah, me está hablando de una unidad, fíjense. En este caso, es solamente para un camión, no tractocamión, dice camión. ¿Cómo lo van a reconocer? Ya hemos indicado que lo primero que tienen que analizar es la cantidad de pulmones que va a tener la unidad, ¿no? En este caso, mi trinquete va a estar hacia la izquierda porque mi compresor, ¿no? Mi unidad que va a generar aire comprimido se encuentra a este lado. Por lo tanto, va a ser de tipo alternativo. ¿Cómo me doy yo cuenta de que es de tipo alternativo? Porque tiene una conexión, tiene un eje. Entonces eso me está indicando que depende de la propulsión del motor. Entonces ustedes tienen que interpretar este tipo de circuito, ¿no? Asimismo, del compresor, ¿qué está ocurriendo? Está saliendo un sistema de mantenimiento, ¿no? Ah, habíamos indicado, en este caso el secador de aire. Entonces después está yendo hacia una unidad de suministro. En este caso para nosotros va a ser nuestro primer conjunto de acumulador, el primero. Ahora fíjense, de este mismo tanque primerizo se está desviando aire a presión, ¿ya? Por un lado y también por el otro lado estamos yendo hacia un acumulador. Pero estos dos acumuladores, fíjense, están recibiendo aire desde el acumulador, pero solamente seco, se ha deshumidificado, se ha eliminado parte de la humedad que ha sido absorbida, ¿ya? Que ha sido absorbida durante la carrera, ¿no? En este caso, hasta llenar este tanque y este está repartido. Este tanque de suministro, el principal, se caracteriza por tener un sistema de válvula de purga. Ahora, tanto para este tanque acumulador, ¿ya? Del eje delantero, como en este otro, ¿no? De retención, tenemos unidades de mantenimiento, ¿ya? Tanto en este caso va a ser la unidad lubricante y el manómetro de control de presión. Ah, entonces me está indicando que estas unidades van a tener sistemas de presión, ¿no? Es poco probable de que este exceda la presión que está recibiendo desde el acumulador,
¿Por qué? Porque van a tener dos subsistemas que están controlando, ¿no? Estos dos subsistemas también se están caracterizando por tener válvulas de alivio, ¿no? Pero como es camión, habría que analizar si son de tipo manual, ¿no? Pero no claro. ¿Por qué? Porque el sistema ya tiene sistema ABS. Por lo tanto, ya existe gestión electrónica, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que esta válvula va a ser de accionamiento tanto automático como de accionamiento manual, ¿no? Tenemos que ver la gráfica que está representando aquí la norma setup, ¿no? Eso no está permitido. Los tanques están, en este caso, desviando su sistema de carga, ¿no? Fíjense, una de las líneas que está saliendo, ¿no? Del tanque secundario está yendo hacia un circuito, en este caso hacia el circuito del pedal del servicio. Asimismo, ¿no? Este tanque acumulador de alta presión está conectándose también hacia el pedal, ¿no? Hemos dicho que esta válvula de pedal de servicio es un elemento que varía su presión en base al recorrido del pedal. Y ese recorrido del pedal va habilitando válvulas de salida del conjunto neumático, ¿no? Entonces, en este caso, está empezando a alimentar tanto al eje, ¿no?, delantero. Acá tenemos al eje delantero, en el cual va a estar compuesto por dos moduladores, o en este caso, ¿ya?, por los relés, hemos indicado, ¿no?, por los relés neumáticos. Y estos van a mandar la presión de aire comprimido hacia los pulmones, ¿no?, en este caso hacia la rueda delantera izquierda y hacia el conjunto de rueda delantero derecho. Pero para poder activarse necesitan datos importantes. Los primeros, ¿no? Datos de la rueda fónica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Derecho e izquierdo. Necesitamos saber estos datos, pero estos datos de la rueda fónica van a venir del sistema, ¿ya?, del sistema ABS, ¿no? Que va, en este caso, este subsistema ABS, ¿ya?, perteneciente al subsistema PCM, puede estar instalado dentro, cerca de la unidad principal de control, en este caso de la ECU, ¿no? Entonces, en base a estos datos que están enviando estas ruedas, son analizados por la subcomputadora. Si no existe ninguna novedad, la ECU ni se inmuta, ¿no? Solo va a recibir estos datos de la rueda fónica para permitir la carga y aceleración de la unidad, ¿no?, del tren de propulsión, en este caso el motor y la transmisión. Entonces, en determinado momento, en base a la señal de la presión de la válvula de freno, en este caso del pedal, va a poder devolver esa información, ¿ya?, para permitir tanto al conjunto de rueda derecha y rueda izquierda activar, ¿no?, de forma electrónica a los actuadores que van a trabajar de forma mecánica, ¿no? En este caso van a ser a través de discos. De la misma forma, ¿no? Fíjense, estos datos van a depender de la computadora principal. En este caso van a tener válvulas de alivio, de rebose, compensadores, ¿no? Este submódulo ABS, ¿no?, esta subcomputadora también va a recibir datos de la rueda fónica, ¿no? En este caso, por ejemplo, noten la diferencia, ¿no? En los ejes delanteros tenemos una línea con unos cuadraditos, ¿no? Una línea segmentada. Así que esto para mí está representando que esta unidad de camión, ¿no? Esta unidad de camión tiene en la parte delantera discos de freno, ¿no? Entonces es un camión moderno, tiene discos. Y en la parte posterior, estas líneas, ¿no?, en este caso, de color completo, ¿no?, están rellenas o vacías, van a depender del tipo de aplicación que se esté dando, pertenecen al conjunto de tambor. Entonces, de la misma forma, ¿no?, va a haber una rueda fónica que va a empezar a alimentar datos. No se olviden, ¿no?, que cuando se aplica carga, presión en el sistema del pedal de servicio, uno o más conjuntos de ruedas pueden llegar a bloquearse, ¿no? Entonces, esa información va a ser transmitida hacia el submódulo. Este submódulo, como les he dicho,
va a poder decidir por sí mismo la liberación o mayor presión de todo el conjunto. Pero si no puedes resolver este submódulo por su propia voluntad, recién va a enviar esos datos a la computadora. Pero habíamos dicho, ¿no? Que el sistema, en este caso la subcomputadora del ABC, manda datos constantes a la computadora principal. No se olviden, ¿para qué nos está mandando datos? Para la gestión de carga del motor, velocidad, ¿no? Este tipo de sistemas también van a depender del sensor de velocidad, ¿no? Van a depender del sensor de velocidad que se ubica en la salida final de la transmisión. De la misma forma, ¿no? Esta subcomputadora manda señales a los moduladores o relés de controles electrónicos para permitir la activación mecánica de los conjuntos de los pulmones. Eso nos está indicando, ¿no? De igual forma, vamos a tener, al menos para esta parte posterior, fíjense, dice válvulas de relé del solenoide, ¿no? Este es de tipo mecánica y estos son del tipo eléctrico. ¿Qué quiere decir en este caso el amarillo? ¿Ya? De que estos sistemas van a pertenecer al sistema de alivio, por eso es mecánico. No va a depender de los datos de la computadora. ¿Ya? Entonces, fíjense, aparece una tercera línea de alimentación, esta medio azul. Por lo tanto, si por algún momento o por alguna acción se bloquea el sistema de ruedos, ¿ya? Se bloquea, por ejemplo, por la pérdida de presión en el sistema, me va a permitir a mí desbloquear, ¿no? De forma manual. Obviamente, el mecánico tendrá que tomar sus previsiones. En base al sistema ABS, ¿no? Va a permitir los controles. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de estudio, ¿no? Siempre me ha agradado a mí aplicar los ejemplos, ¿no? Dice, la velocidad de conducción excede el umbral, creando una situación donde el vehículo está propenso a volcarse en superficies de alta fricción. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? De que en este caso, ¿no? Este container que está siendo remolcado por un tractocamión. ¿Cómo me doy cuenta, no? Por el tipo de disposición. Fíjense que el container está girando en base a la rotación de esta unidad, está siendo arrastrado, ¿no? Puede estar llevando una carga muy liviana, pero voluptuosa, u otro tipo de condiciones. Pues al dar la curva va a tender a volcarse, ¿no? Eso nos está indicando. Por eso dice, en este caso, ¿no? El sistema aplica todos los frenos para reducir la velocidad. Con eso reduce la tensión a volcarse. ¿Qué nos está diciendo? Que si el usuario está dando esta curva a una gran velocidad y en base al sistema ABS y al sistema ASR, ¿no? En el caso de los camiones que estamos estudiando, el usuario en ningún momento ha aplicado presión al pedal de servicio. ¿Por qué? Porque el usuario puede tener en cuenta que si realiza esa aplicación de frenado, puede volcarse la unidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Deja que la sub y la computadora tomen la decisión por él. En este caso, ¿qué me está indicando? Que se aplica todos los frenos para reducir la velocidad. En ningún rato dice que todos los frenos se están aplicando para detenerse, solamente para reducir la velocidad. Ahora, ¿cómo va a reducir esta velocidad? Dice, ¿no? Se aplican todos los frenos. ¿Qué frenos vamos a tener en este conjunto? Para empezar, en el tractocamión, lo primero que se va a activar es el sistema de freno motor. Al activarse el sistema de freno motor, estamos bloqueando la transmisión de par motor hacia el sistema de caja de velocidad. Entonces, por ende, todo ese conjunto va a ir reduciendo la velocidad. Se va a aplicar la carga tanto en pastillas como en balatas a través del módulo ABS. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a bloquear. También se va a activar el sistema de estabilidad. Habíamos dicho que en base al sistema ABS va a permitir que estas ruedas giren más en relación a las otras. También se van a activar los sistemas de control de carril, ¿no? Puede darse el caso de que ese container esté llevando una gran capacidad de peso.
Entonces, para no volcarse, esos sistemas van a ayudar a que esté dentro del rango, ¿no? Va a también permitir lo siguiente, por ejemplo, si es una bajada, impedir de que se empiecen a perder la dirección, ¿no? En este caso, el conjunto de ruedas direccionales. Entonces, todos los sistemas van a empezar a activar. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Nos dice, como escenario de conducción, ¿no? Que el usuario, el conductor, excede el umbral y la fuerza lateral resultante. ¿Qué quiere decir? De que está acelerando mucho al dar la curva, pero esta puede estar presentando, ¿ya? Poca fricción, poca adherencia del conjunto de las ruedas. Entonces, ¿qué me está indicando? Puede estar lloviendo, puede haber llovido, y como en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, los camiones que vienen de los yungas, cuando ha llovido y ha nevado, no solo hay que esperar a que se derrita la nieve, sobre todo el hielo, ¿no? Porque se está formando la conocida superficie de espejo. ¿Qué quiere decir eso? De que el agua está impidiendo de que exista un buen contacto entre la trilla del neumático y la superficie de apoyo, en este caso para nosotros el asfalto, ¿no? Nos está impidiendo. Entonces el camión, como está con esa velocidad, no va a ser fácil de controlar, por lo tanto va a tender a colear, pero no va a colear, en este caso, el container, ¿no? Va a colear el tracto camión. Esto va a ocurrir, ¿no? Esto se va a producir. Entonces, para evitar esto, estos sistemas de auxiliares de control me brindan la siguiente solución, ¿no? De nuevo, el sistema aplica los frenos apropiados, a diferencia del anterior que aplicaba a todos, ¿no? Aquí va a depender, va a elegir qué frenos va a activar, por ejemplo. Como en este caso, fíjense, está aplicando presión solo a los del conjunto posterior, a los del container, a los de la chata, solamente está permitiendo frenar aquí. Y en el caso del tracto camión, solo está aplicando freno a la rueda delantera izquierda. ¿Se dan cuenta? Solo está aplicando en el tracto camión a esta rueda a presión y todas estas otras ruedas siguen rotando, siguen girando. Y en la parte de la chata, de la parte posterior, aplica presión, ¿no? Entonces, eso está evitando de que el camión empiece a deslizarse, ¿no? Empiece a patinar. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de unidades, ¿no? Partimos en este caso de un remolque completo, ¿no? A diferencia del anterior. ¿Qué quiere decir este remolque? Que va a ser exclusivamente para cargar containers, ¿no? Solo se va a permitir este tipo de chatas, ¿no? Este tipo de remolques están diseñados para eso. Por lo tanto, tienen alrededor de 8 puntos de sujeción, ¿no? 4 en los extremos y 2 casi centrales por cada lado de las vértebras o de los largueros del remolque, ¿no? Al igual que el anterior, partimos de la siguiente unidad de control, ¿no? Fíjense qué tipo de conectores tenemos. Tenemos datos para tierra, que hemos dicho que estas tierras van a ir hacia el eco, ¿no? Energía del encendido para alimentar estos conjuntos y sistemas de la luz de freno, ¿no? Acá tenemos el anterior, ¿no? Control neumático, lámpara del interior, conexión a tierra también, porque va a trabajar con subcomputador. Este y este trabajan con el módulo ABS y con el módulo de control, ¿no? Con estos dos. Entonces, fíjense, para este remolque, ¿no? Como está diseñado para cargar peso, tenemos 4 conjuntos, ¿no? 1, 2, 3 y 4 conjuntos de ruedas gemelas. Están diseñados para cargar peso. Por lo tanto, los 4 también tienen 1, 2, 3, 4 conjuntos de pulmones activados, ¿no? Generalmente para estos, fíjense, tenemos la línea negra, ¿no ve? Constante de color negro. Entonces me indica que estos 4 conjuntos de ruedas son frenados
por tambor, ¿no? Y estos tambores están siendo activados por pulmones de mecanismos de trabajo mecánico, ¿no? ¿Ya? Son de trabajo mecánico. Pero fíjense lo siguiente, tienen dos tipos de entrada, ¿sí? Los rojos van a ser en este caso de tipo neumático de presión alta, ¿no? Siempre hemos dicho que todo lo rojo es alta presión. Y también van a tener líneas de conexión amarillas. En este caso, estas líneas de conexión amarillas van a depender, ¿no?, de esta válvula SR5. Para nosotros es una válvula neumática controlada de forma electrónica, ¿ya? No solo va a ser de accionamiento neumático, sino que depende de quién. Fíjense la línea azul, está viniendo del submódulo, ¿no? Como hemos visto en el anterior, del submódulo de control ABS. Este submódulo de control ABS también va a tener el envío, la recepción de datos hacia la computadora principal, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas van a trabajar de la misma forma. Pero como está diseñado para cargar gran peso, a diferencia del anterior, vamos a tener dos conjuntos de acumuladores, ¿no?, que también van a recibir, fíjense en este caso, no hay unidad de mantenimiento, no hay unidad de mantenimiento de aire neumático. Por lo tanto, todo el aire que van a recibir ya está lubricado y ya está a relativa presión, ¿no?, que va a venir desde la unidad del tracto camión. Entonces, estas unidades van a poder funcionar, ¿no?, como remolque para un conjunto de tren de carretera. Aquí los llamamos burritos, ¿no? Entonces, esas unidades y ese tipo de características van a tener. Ahora, cada una de este conjunto de ruedas gemelas, ¿no? Cada uno de estos conjuntos de ruedas gemelas tienen conexión de datos. Fíjense, existe aquí como una L, ¿no? Esto para nosotros es el sensor de la rueda fónica. Todas estas líneas negras de cada uno de estos conjuntos están viniendo ¿hacia dónde? Hacia el submódulo. Entonces, la electrónica presente en todos estos tipos de sistemas están alimentando de forma constante este tipo de datos, ¿no? Eso me está permitiendo. Veremos un poquito de sistemas especiales para Volvo, ¿no? A los que les ha tocado a sus proyectos de mañana, ¿no? En este caso, los buses, las flotas Leighton, ¿no? Estamos hablando de puros sistemas modernos a eso, ¿no? Tienen este denominativo, ¿no? Precolisión, este pre-crash, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué van a tener, no? Frenos de disco. Para la mayoría de estas unidades, en el caso de esa flota, ¿no?, van a tener frenos de discos en todos sus ejes, ¿ya? En todos los ejes. Alarmas de incendio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta alarma de incendio? Por un exceso de presión o de bloqueo, sabemos que la balata, el ferodo, está compuesto de amiantos, ¿no? Entonces estos amiantos son flamables, se pueden incendiar, ¿no? Y como están trabajando con aire a presión, que no siempre va a trabajar a una temperatura constante, pueden ser susceptibles de incendiarse, ¿no? Tienen sistema ABS, sistema antibloqueo de frenos. Tienen sistema ASR. El sistema ASR para nosotros era de estabilidad. Frenos auxiliares, ¿no? Suspensión electrónica. ¿A qué se va a denominar esto? Que para este tipo de unidades, ¿no?, para las flotas, para los buses Leighton, esta suspensión va a estar grabada en base al peso que está soportando toda la carga, ¿no? No se olviden que para las flotas, todo el equipaje se lleva en la parte inferior y los pasajeros van en la parte superior. Entonces, la suma total de esos pesos van a variar, ¿no? Van a ser elegidos de forma preprogramada, ¿no?, de forma electrónica, o rara vez el conductor va a poder interactuar, ¿no? Ahí existen modos manuales. Entonces, la presión en los pulmones van a variar en base a esas características, permitiendo de que
la sensación, ¿no?, de comodidad dentro de la cabina de los pasajeros sea lo más suave posible, ¿no? Todos los que han viajado en flota, ¿no?, han debido experimentar que en los buses modernos no se siente casi nada, ¿no? Lo único que se siente es, por ejemplo, cuando están circulando por algún trayecto de tierra que contiene baches, ¿no? En la parte superior se tiende a sentir una especie de balanceo, ¿no? Nos está permitiendo ese tipo de sensación. Vamos a tener sistema EBS y sistema SP relacionados a los de frenos auxiliares y a los sistemas de dirección, ¿no?, para no perder el control. Limitador de velocidad. Esto no quiere decir de que el usuario tiene el total control del rendimiento del motor, ¿ya? Pueden estar algunas unidades, como la gran mayoría, delimitados, por ejemplo, a circular, en el caso de la flota, a un máximo de 120 kilómetros por hora, ¿no? La unidad puede ejercer mucha más velocidad, pero por cuestiones de seguridad se limita, ¿no? En algunos tipos de unidades, esto se puede bloquear, ¿no?, en base al requerimiento, pero va a depender mucho del tipo de servicio que se brinda. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que en algún momento yo necesite rebasar, por ejemplo, a un tren de carretera y el sistema me va a bloquear, ¿no?, esta velocidad. Por lo tanto, no voy a poder desempeñar toda la operación de exigencia de carga al motor. Entonces puede darse el caso de que pueda generar un accidente, ¿no? Yo en este caso como conductor. Y también van a tener sistemas de amplificador de fuerza de frenado, ¿no? Habíamos visto en el caso anterior que se puede activar más de un sistema para reducir la velocidad en caso de algún accidente, ¿no? ¿Qué ventaja me da a mí en el caso del bus, ¿no? Utilizar frenos de disco. Distancias de freno más cortas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener dos superficies de contacto, ¿no? En este caso el pad del ferodo, que se va a poder refrigerar más rápido, pero al tener en este caso una relativa superficie de frenado, ¿ya?, que en este caso, si hacemos la sumatoria del conjunto de balatas va a ser mayor, me está permitiendo ejercer mayor presión sobre el rotor, sobre el disco, ¿no? Por lo tanto, va a frenar a una distancia más buena, ¿no? Fíjense, a diferencia de un tambor, existe el 40% mayor de torque, mayor fuerza, ¿ya?, a un tiempo de reacción más corto. A eso me está respondiendo. Por ejemplo, menos sensibilidad a factores adversos, mejor comportamiento ante la fatiga y reducida sensibilidad al agua. A diferencia de un conjunto de tambor, ¿no?, que utiliza balatas para frenar en este lado, cuando se aplica este sistema de pastillas a los buses de pasajeros, ¿ya?, ¿qué quiere decir en este caso la fatiga, ¿no? De que el material, ¿ya?, no se va no va a tender a rajarse con facilidad. Tanto estamos hablando del disco como del pad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos vehículos van a circular a mayor velocidad a diferencia de una chata de carga, ¿no? Por lo tanto, en la mecánica habíamos dicho que la fatiga es la propiedad que tienen los metales a rajarse, quebrarse o romperse en base a un movimiento continuo, ¿no? Tanto abrir y cerrar puede llegar a rajarse. Reducida sensibilidad al agua. No se olviden que estos sistemas, al estar expuestos y generan fricción, por lo tanto, al generar fricción, están aplicando un principio termodinámico, ¿no?, en el cual indica que la energía no se destruye, se transforma, ¿no? En este caso, la energía mecánica que se está aplicando, ¿no?, en el conjunto de pistones, ¿no?, para este tipo de unidades, se debe de tener 4 pistones en conjunto, ¿no?, 2 por cada lado de la pastilla. Por lo tanto, van a generar una gran temperatura, ¿no? Pero como están circulando a velocidad, siempre van a ser discos ventilados. Entonces, si por algún momento les salta agua a estas unidades, prácticamente no se van a lavear, ¿no? No se van a doblar con facilidad. Más por la temperatura de trabajo que tienen, el agua va a tender a saltar y brincar rápidamente, ¿no?
Es como si quieren tener una plancha caliente, ¿no? A ese efecto se asemejan. El agua que le está llegando, como es en un pequeño lapso de tiempo, llega a temperatura ambiente, llega acá, pero como está caliente, rebota, ¿no? Esa ventaja me permite, a diferencia de los tambores, ¿no? Que tienden a acumular agua. Al tener menor peso, tenemos una masa reducida, ¿no? Por lo tanto, al tener menos masa reducida, tenemos mayor control de todo el conjunto. Tenemos mayor confiabilidad mecánica. Al tener menor cantidad de componentes, ¿no? Y en este caso de tipo neumático, tenemos 4 pistones y 2 pastillas, ¿no? A la larga, lo mucho que se tendrá que hacer de tipo de servicio es a las cubetas, a los pernos pasadores, ¿no? Y a los bujes de sujeción y guía, los que van a permitir el desplazamiento, ¿no? Pero en este tipo de unidades hemos dicho que estos componentes tienen mayor tiempo de vida, porque solo se ejecutan en caso de emergencia, el pedal de servicio, ¿no? O para detenerse cuando el vehículo ya ha alcanzado un ralentí mínimo, ¿no? A eso se refiere. O sea, se utilizan prácticamente solo para detenerse, no durante la conducción, ¿no? Son casos extremos los que se aplican. Y también vamos a tener indicadores de desgaste simples y confiables. Todos estos tipos de flotas y camiones modernos no necesitan ser inspeccionados de forma manual, pero eso no quiere decir que no se deban, ¿no? Por ejemplo, la pastilla para este tipo de unidades, para una flota, se va a ejecutar de una vez cada 4 meses, será el cambio de eso, un poco más puede ser, ¿no? Debido a que se aplican más los otros frenos y estos solamente se utilizan para detenerse, ¿no? Entonces, a medida que se va gastando, por ejemplo, fíjense aquí al medio hay una línea, ¿no? Es la línea de referencia de marca. En un vehículo con frenos hidráulicos, ¿no? En un vehículo de servicio liviano, tenemos unas planchitas, ¿no? Metálicas. Entonces, a medida que se va gastando el forro, esas planchitas chocan con el disco y producen un sonido molesto, ¿no? Entonces, eso me está advirtiendo a mí. En un camión existen sensores y esos datos los van a mandar directamente a la pantalla de control, ¿no? A la pantalla principal de datos del camión, ¿no? Sabemos que eso se pueden encontrar tanto en el tablero como en la pantalla de la radio. Entonces, me están permitiendo ese tipo de unidades. Alarmas de incendio, no solo para el sistema de frenos, ¿ya? Sino también en el motor. No se olviden que los motores diésel trabajan con, en este caso, con un combustible oleaginoso que tiende, en este caso, a iniciar, a adquirir la llama y no ser fácil de apagar, ¿no? A diferencia de la gasolina. A la gasolina nosotros podemos apagarla rápidamente, impidiéndole de que pueda combustionar oxígeno, ¿no? En el caso del diésel no es así. La propiedad del cetano sabemos que se va a efectuar, ¿no? Este motor, si en algún caso tuviese fugas, ¿no? Tanto de aceite como de combustible, va a tender a incendiarse. ¿Debido a qué? A que como está sobrealimentado con turbo, este tipo de camiones tiende a trabajar con un poco más de temperatura. Fíjense en el caso de este motor, tiene requerimientos especiales, ¿no? Tiene filtros para la refrigeración del turbo, para la lubricación, tiene doble conjunto de alternador, ¿no? Para permitir otro tipo de carga, ¿no? Va a ser exigente, porque no se olviden que va a trabajar con 24 voltios, ¿no? Poleas de servicios adicionales, porque pueden, en este caso van a alimentar al compresor, ¿no? También eh, pueden incendiarse los alternadores debido a la inducción que se están generando. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver un camión y este ha recorrido una gran distancia, tienen que esperar a que el camión enfríe, ¿no? En este caso los alternadores, porque al ser de gran tamaño, gran inductancia y gran capacidad de generar amperaje, tienden a derretir el barniz aislante, ¿no? Por lo tanto, al derretirse el barniz aislante, se pueden incendiar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. El turbo.
cuando tiene sistema de refrigeración, perdón, sistema de lubricación y no está bien sellado la base, ¿no? Ese aceite al estar en temperatura tiende a prender, ¿no? Para el sistema a veces ya hemos visto las ventajas que me brinde, ¿no? Que impida que patinen o se bloqueen más de una rueda. Nos está asegurando un control direccional, ¿no? No perder la dirección de la unidad. Asegura la estabilidad longitudinal del bus durante la frenada independiente de la acción del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se frena de emergencia con el pedal de servicio, el sistema ASR, ¿no? Generalmente en base al sistema ABS, va a permitir de que el bus siga yendo en línea recta, ¿ya? Que no colee, que no se dalee a un lado, ¿no? Esta acción también me está. Reduce los riesgos en pisos, ¿no? Se refiere a la carretera con las cuales tienen mala adherencia para los conductores inexpertos. ¿Qué quiere decir esto? Mucho depende para conducir vehículos de alto tonelaje de la experiencia del conductor. Por ejemplo, si un usuario nuevo, ¿no? Quiere pasar a gran velocidad cierto tipo de carretera, puede llegar a perder el control, ¿no? ¿A qué se va a referir esto? De que en base a los sistemas de carga de tracción, puede elegir, puede variar la velocidad, ¿no? En el caso de que esté utilizando caja automática hidráulica, ¿no? Electrónica, va a poder variar entonces, está impidiendo, ¿no? Los sistemas de tracción, ¿no? Y de igual forma, en base a los datos que está emitiendo, ¿no? Que está generando la rueda fónica del sistema ABS, va a impedir que las ruedas patinen. Pero en este caso, ¿quién? Las ruedas motrices, ¿no? Las ruedas del tractocamión, o en su defecto, en el caso del bus, las ruedas que están propulsando. No se olviden que el bus, los buses leitos, son de tracción 6 por 2 y también puede haber 4 por 2. Esto va a depender del tipo de carreteras que están destinados a circular. En nuestro caso, ¿no? Para nuestro medio, por ejemplo, un bus que va a ir de La Paz a Santa Cruz de forma constante, la elección adecuada es 6 por 2, ¿no? ¿Debido a qué? A que vamos a tener trayectos, ¿no? Del camino que tienen curvas especiales. Entonces, para lograr mayor adherencia, se está eligiendo un eje de apoyo secundario, ¿no? Generalmente el último eje posterior. Solo son ruedas simples. En cambio, si se fijan los buses Leighton, por ejemplo, los que van a Chile, solo tienen configuración 4x2, ¿no? Porque todo el recorrido va a ser por carretera, es prácticamente plano, no va a haber grandes curvas que esquivar, ¿no? Por lo tanto, no va a haber problemas de ese tipo. Este sistema, el TSR, ACR, en base a los datos que está generando la rueda fónica, ¿no? Evita el desplazamiento del tándem trasero. El tándem es el eje, ¿ya? Por una incorrecta aplicación de potencia. Puede darse el caso, ¿no? Que esté este bus viniendo de algún lado, haya llovido y hay nevada, ¿ya? Permite también bloquear el diferencial. Entonces, al bloquear el diferencial, por acción del hielo que está aislando a la trilla del neumático con el piso, va a impedir, ¿no? De que empiece a colear la parte posterior. Entonces, va a poder variar el torque que se está aplicando a cada una de las ruedas, ¿no? A cada una de las ruedas que se están propulsando. También vamos a tener, ¿no? Frenos auxiliares, por ejemplo. Esos frenos auxiliares sobre el motor van a tener potencias superiores a los 15 caballos, ¿no? En este caso a los 15 caballos vapor. Es otra unidad de medida mecánica, ¿no? A diferencia de los caballos de fuerza. Esto también se aplica. En maquinaria pesada se utiliza bastante, ¿no? Estos frenos auxiliares indican, ¿no? Me permiten aumentar la potencia y capacidad del sistema de freno en funcionamiento combinado. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que no solo se va a activar freno de forma de fricción, tanto en las pastillas como en las balatas, sino que van a interactuar, ¿no? Uno o más en el eje motriz, ¿no? En este caso, ¿qué va a ser para nosotros? En el motor se está reduciendo el torque, la potencia que está transmitiendo, ¿no?
En este caso vamos a tener una transmisión de tipo automática, ¿no? Pero fíjense que en la parte posterior, ¿no? En la parte final de la salida, donde está la trompeta, esta parte es esa transmisión automática hidráulica electrónica, ¿no? Esta parte de aquí atrás es un freno hidrodinámico. ¿Qué quiere decir? Que a través de la aplicación de fluidos, en este caso de aceite o de fluidos de transmisión, se van a generar fuerzas contrarias a las del giro principal. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de los motores rota a la izquierda. Entonces, al rotar a la izquierda, la salida principal final hacia los palieres, hacia la corona u otro componente, también va a ser en sentido diestro. Entonces, en esta unidad se va a ejercer de forma hidráulica, ¿no? Pero que esté en movimiento un freno, una reducción a ese giro. Por lo tanto, van a empezar a rotar menos la salida del cardano, los palieres, ¿no? Por ejemplo, me está garantizando que todo el trabajo se haga de forma hidráulica. Por lo tanto, me está evitando que los frenos sobrecalienten, ¿ya? ¿Qué ejemplos, por ejemplo, tenemos? El sistema B, neumohidráulico, ¿no? Funciona de forma neumática y de forma hidráulica. Puede ser esto, ¿ya? Un sistema totalmente neumático, ¿no? Este puede ser de aplicación de frenos totales. Hay frenos en la línea Actros, ¿no? En la línea alemana, en la cual, para la parte posterior del tractocamión, sale una plancha a gran velocidad. Se vuelve como un esquí, si quieren, ¿no? Lo pueden buscar esto en YouTube. Sale como un esquí y las ruedas se montan. Entonces, automáticamente se bloquean. Y esa rampa sobre la cual las ruedas se han bloqueado, tiene un gran coeficiente de fricción. Por lo tanto, va a empezar a frenarse contra el asfalto. Entonces, de esta forma, reduce drásticamente el recorrido del frenado de la unidad, ¿no? Los frenos Jacobs han debido ver, ¿no? En el video que les he puesto como sugerencia en las páginas, en el Moodle, es un conjunto, ¿no? Neumohidráulico, es el freno motor, ¿ya? Este tipo de tecnología se vende a todos los fabricantes de motor diésel, ¿no? Son modulares, se pueden variar en base al peso que van a arrastrar. Dependiendo del tipo de camión que es, también tenemos sistemas Telmas, ¿no? Estos sistemas Telmas son eléctricos. Puede darse el caso de que utilicen frenos regenerativos, ¿no? En los frenos regenerativos es el principio de frenado de los autos de Fórmula 1, ¿no? Ese tipo de función tiene. ¿Qué quiere decir regenerativo? Que toda la fricción que se está generando en el conjunto de la rueda, por principio termodinámico, de nuevo, ¿no? La energía no se destruye, sino se transforma. En vez de producirse todo, en vez de transformarse toda esa energía de potencia mecánica en calor, se va a transformar en energía eléctrica. Entonces esas energías eléctricas pueden estar sobrealimentando al conjunto de baterías, ¿no? Podrán ser del conjunto de baterías principales del camión o en su defecto, ¿ya? Podrían acoplar a un sistema a un sistema híbrido, ¿no? No se olviden que en nuestro medio ya hay camiones híbridos, ¿no? De combustión interna y eléctrica. En este caso, ¿no? Sistemas Void, como por ejemplo esta parte puede ser, es un sistema de freno hidrodinámico, ¿no? Trabaja solamente cuando los aceites están en movimiento, nos va a permitir eso, ¿no? Seguimos en el caso del bus. Vamos a tener suspensión neumática con control electrónico inteligente. Lo que les había comentado, ¿no? Que en base a la carga que están yendo en los buzones y los pasajeros, esta presión en el pulmón neumático va a variar, ¿no? Se puede desinflar o se puede inflar mucho más, dependiendo de la señal de las ruedas fónicas. En este caso, en base al sistema ASR, el tipo de carretera por el cual estamos circulando, ¿no? Por el cual esté circulando, va a poder detectar gran variación de la forma en que está rotando la rueda.
entonces va a poder inflarse más o menor para comodidad, ¿no? En este caso, mejora la estabilidad horizontal a alta velocidad. Cuando el bus está embalando, está recorriendo a gran velocidad, tiende a ladearse a los costados, ¿no? Entonces, los pulmones de forma independiente pueden ir variando su presión interna de aire comprimido. Entonces, esto va a evitar el efecto de bote, ¿no? Muchas veces cuando han viajado en bus, han debido experimentar, ¿no? Cuando los pulmones no se encuentran en buen estado y uno está en la parte superior, se siente, ¿no? Como si estuviésemos en un bote. Estamos sentados y tendemos a movernos de izquierda a derecha. Un sistema de estabilidad neumático electrónico no debería permitir esa sensación, ¿no? Debería dejarnos todo el tiempo en línea recta. No deberíamos experimentar esos movimientos, ¿no? Mayor control del rolido, ¿no? ¿A qué se va a referir el rolido? De la circulación, ¿ya? Del tipo de superficie porque está circulando. Puede darse el caso, por ejemplo, de que se esté dando circulación, ¿no? Y se pase un obstáculo. Por lo tanto, vamos a tener una respuesta más rápida. A diferencia de los sistemas tradicionales de amortiguador, un pulmón, al estar sometido a presión constante, ¿no? ¿Qué ocurre? Puede darse el caso que el bus esté circulando a gran velocidad y no haya podido esquivar un bache. Entonces, esta rueda va a tender a entrar. Pero como ha entrado al bache y el vehículo está a velocidad, también va a salir. Pero durante ese trayecto ha habido un vacío y ese vacío es rápidamente compensado por el pulmón. Pero como ya se ha pasado ese obstáculo, en este caso el hueco, la presión que ha rellenado ese espacio también tiene que salir. Entonces, de esta forma, si tenemos mayor tiempo de reacción, ¿no? Va a ser más rápido. Por lo tanto, en la sumatoria de todo esto, vamos a tener mayor confort para el bus de pasajeros. Siempre, ¿no? Para este tipo de sistemas, los conjuntos de amortiguadores van a ser de tipo gas, ¿no? Van a ser gaseosos, no van a ser hidráulicos. Por la misma reacción de eso. Al tener que soportar mayor peso, en el caso de la elevación, ¿no? Van a tener que trabajar de forma gaseosa, por lo tanto van a tener mayor reacción, ¿no? Para el sistema de freno electrónico EBS, ¿no? Fíjense, todo el conjunto de frenado es electrónico, desde el pedal, por lo tanto va a existir sensor. Ese sensor va a poder determinar, ¿no? La presión que se está ejerciendo para activar la apertura y cierre de válvulas en el conjunto del módulo, ¿no? Eso nos va a permitir. ¿Ya? Deme un minutito, por favor. Perdón, continuamos, ¿no? Para todo esto, aparte del sensor, nos está indicando que necesitamos un microprocesador y demás, ¿no? Por lo tanto, va a haber submódulo de control. En este caso puede ser el sistema, va a ser el subsistema de control ABS y el subsistema BSM, ¿no? De tracción del vehículo. Circuito neumático de freno primario limitado a los actuadores en las ruedas, a los relés, ¿no ve? ¿Cómo van a recibir esos relés? La señal para permitir el paso de aire a presión a través del pedal de servicio, ¿no? Equilibrado dinámico de los actuadores neumáticos de todos los ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bus está circulando a gran velocidad y, por ejemplo, tiene que frenar, ¿no? Tiene que frenar, puede aliviar automáticamente, ¿no? En base al sistema ABS, la presión que se está efectuando entre los ferodos y las superficies de contacto, ¿no? También va a trabajar en base al sistema ABS y otros subsistemas, ¿no? En este caso, los TCS, ¿no? ¿Qué son estos? Son otros subsistemas especiales que sacan datos de los sensores principales, ¿no?
¿no? En base a eso está haciendo, en base a los sistemas principales. También tiene función de parada de pánico. ¿Qué quiere decir eso? Si se pisa el pedal, ¿ya? De forma abrupta, un frenado de emergencia, todos los sistemas pueden llegar a bloquear, ¿no? Siempre y cuando lo permita, ¿no? Por ejemplo, esto no va a venir equipado en un sistema con transmisión mecánica, porque si se aplicase ese tipo de servicios, el motor puede llegar a apagarse. Y sabemos que si el motor llega a apagarse, no vamos a tener asistencia de otros sistemas, ¿no? Por lo tanto, se puede perder el control total de la unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se manejan vehículos a gasolina, se hace un mal puente o se aplica el freno muy de golpe sin embragar, el motor se apaga, ¿no? Lo mismo puede ocurrir. Entonces, este sistema va a estar diseñado más que todo para los sistemas de transmisión automático, hidráulico, electrónico, ¿no? Pero algunas de estas funciones pueden venir equipados para los sistemas de transmisión manual, ¿no? Por ejemplo, nos indica ventajas, ¿no? Reducir distancias, por ejemplo, ¿no? 2,5 metros a 90 kilómetros por hora. No se olviden que este bus tranquilamente va a pesar entre 10 a 15 toneladas, ¿no? Dependiendo de su configuración. Intervalos de servicio más largos. Como no estoy aplicando estos sistemas de freno de forma convencional, lo que les había dicho, ¿no? Sus periodos de mantenimiento van a ser más largos, va a durar mucho más. Y son previsibles. Por lo tanto, todo este tipo de sistemas, ¿no? De gestión electrónica van a pertenecer al sistema, ¿ya? Van a pertenecer al sistema de mantenimiento proactivo, ¿ya? Proactivo. Entonces yo voy a poder deducir lo que habíamos visto, ¿no? También va a haber mayor sensibilidad del pedal de freno. Por ejemplo, si uno está acostumbrado a manejar autos antiguos sin asistencia, ¿no? Por ejemplo, un Land Cruiser, uno tiende a presionar con mayor fuerza. Pero si yo me subo a una unidad de vehículo liviano, moderno, y manejo de la forma normal, ni bien yo pise el pedal del freno, este va a tener una reacción abrupta, va a ser de golpe, ¿no? Lo más probable es que mi acompañante llegue a cabecear el panel, ¿no? El tablero, eso va a ocurrir. Integración con otros sistemas de frenado, en este caso, ¿no? Retarder, ¿no? Se refiere al freno motor y BEP, al sistema de control de freno Volvo, ¿no? Mayor eficiencia y tolerancia a la fatiga del freno. No va a tender a dañarse con facilidad. Máxima seguridad. Entonces me está brindando ese tipo de características, ¿no? Por ejemplo, características del EBS, ¿no? Sistemas especiales. Modulación de la presión de freno individual para cada rueda, lo que habíamos dicho. Va a variar en base al sistema ABS la presión que se está ejerciendo en las superficies de los ferodos, ¿no? Esto es bien interesante, dice. Transmisión electrónica de alta velocidad de la demanda del freno vía CAN. ¿Ya? ¿Qué es para nosotros el sistema CAN? Es el sistema de gestión OBD2 de lazo cerrado. ¿Ya? Los que han pasado inyección electrónica conmigo hemos visto esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Este CAN es para nosotros red de área local conversible de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es como una red de computadoras que está circulando, ¿no? Durante toda la longitud, ¿ya? Ancho del vehículo, en este caso de la flota, ¿no? Y funcionan no solamente cuando el vehículo está en funcionamiento, sino también cuando el vehículo está apagado. Hemos indicado, ¿no? Muchas de estas unidades, para hacer cualquier servicio se tiene que esperar alrededor de 20, 40 minutos para que se desconecten, ¿no? Algunos sensores, ¿ya? En el taller decimos para que se duerma totalmente, ¿no? Eso ya hemos explicado. Este tipo de sistema CAN nos permite trabajar en dos frecuencias, ¿no? En un bus de alta y otro de baja velocidad. Uno de 5 y otro de 15 megabits, ¿no? Esto me está permitiendo a mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
de que va a haber sistema de envío y de recuse, ¿ya? A alta velocidad. Entonces esto va a ser totalmente electrónico. También va a tener un backup, ¿no? Que es para nosotros es un sistema de seguridad. En este caso dice un sistema de respaldo automático en prevención de fallas de funcionamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna causa, ¿no? Poco probable de que falle el sistema de bus, ¿no? El sistema de bus CAN, fallen los sensores, ¿no? ¿no? O por último, se queme la unidad de control ABS, ¿no? La rueda fónica se haya destruido, puede pasar mil cosas, ¿no? Se puede tener el sistema de neumático convencional. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener palancas, controles, botones para manejar de forma totalmente manual el sistema de frenos, ¿no? Ya no va a depender de la sub ni de la computadora. En este caso va a ser todo de accionamiento manual, ¿no? Mejor respuesta del sistema de frenos, ¿no? Similar a un automóvil de pasajeros. Ya no se necesita calcular tipo de velocidad, carga del motor, ¿no? No es lo mismo manejar un camión que un vehículo liviano, entonces me está permitiendo eso. Al ser un freno electrónico, ¿ya? Se está permitiendo el balanceo, ¿no? En este caso, la aplicación de la carga al conjunto de frenado. Muchas veces ustedes han de ver, no en las flotas, sino en los camiones, que estos andan ladeados, estos andan de costado, ¿no? Entonces, al andar de costado, en un eje existe mayor peso. Entonces, el desgaste va a ser irregular. Si el desgaste es irregular y la distribución de peso también, el tipo de frenado tiene que variar. Debe de aplicarse mayor presión al lado que está más cargado, ¿no? Por eso se debe de acomodar bien la carga. No es cargar por cargar, ¿no? Muchos van a ver que en un tráiler acomodan la parte más pesada sobre los ejes de apoyo, ¿no? Va a depender mucho de la masa que se esté cargando, porque por un principio físico, la parte más pesada de lo que se está cargando tiene que estar más cerca, lo más cerca posible, de la unidad del tractocamión. ¿Qué quiere decir eso? Como vamos a tener un eje de acople, ¿no? A la unidad del tractocamión, si se pone el peso lo más alejado posible, cuando se esté a velocidad, la chata va a empezar a colear, ¿ya? Va a empezar a moverse de izquierda a derecha, mientras que el camión está yendo en línea recta, ¿no? Eso va a ser por principio de fuerza centrífuga, ¿no? Pero si yo llevo la carga a la parte delantera, no se produce ese efecto, ¿no? De igual forma, ¿no? Puede haber sistema de tracción, y seguimos con la ABS. Siempre para todo este tipo de sistemas, la base es el sistema ABS. ¿Por qué? Porque necesita saber los datos de la rueda fónica, necesita saber los datos del sensor en la forma que está girando los neumáticos, ¿no? El conjunto de ruedas. Entonces, de aquí se extrae todos los datos para los subsistemas de control, ¿no? También tenemos la parte del mantenimiento proactivo, la integración o el funcionamiento con otros sistemas, ¿no? Para el sistema electrónico de estabilidad, ¿no? ¿Qué ventajas me va a dar? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Dice, se analiza los procesos de medida de sensores instalados en el bus, aceleración lateral, velocidad de las ruedas y guiñada, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A la parte del sistema de asistencia central, ¿no? Lo que habíamos dicho, como está electrónicamente, va a permitir que no se produzcan volteos, ¿no? También me permite evaluar qué posición del pedal del freno, porque para evitar de que el bus se ladee hacia los costados, necesita saber cuánta presión se está enviando en base a la carrera del pedal de servicio. También se necesita saber la carga del motor. Hemos indicado que en sistemas de inyección, la carga del motor se determina por la posición en la cual se encuentra la mariposa del obturador, ¿no? Y también necesitamos saber, ¿ya? El camber, ¿ya?
y el ángulo de caída de la rueda. Por eso me está pidiendo este sistema, ¿no? Y aquí también va a entrar otro. Necesito saber la presión de cada rueda, porque no va a ser lo mismo una presión de una rueda más baja, ¿no? En los camiones o buses modernos, por algún caso, ¿no? Para lograr mayor tracción, se pueden desinflar algunas ruedas durante un determinado tiempo, ¿no? Al igual, ¿no? Que en base al sistema SP se puede aplicar la presión en las ruedas, ¿no? Todo es en base a eso. Dice, mejora de manera automática las condiciones de control y dirigibilidad del bus en condiciones extremas, con serio compromiso de estabilidad, ¿no? Está librando de una gran responsabilidad algunos buses, ¿no? Pero todos estos buses tienen que pasar, por ejemplo, por un tipo de carretera adecuada. Ponemos, por ejemplo, las rutas de tipo 1, ya hemos explicado eso, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Por algún caso, ¿no? Este tipo de buses, hacia el lado del Ben y hacia el lado de los Yungas, difícil que entren, ¿no? Porque las carreteras no van a cumplir estas características y los sensores van a empezar a producir datos erróneos, ¿no? Entonces, este tipo de unidades, este tipo de aplicaciones me van a permitir eso, ¿no? Ya, lo dejaremos ahí un cachito eso. Frenan sus camaritas un ratito.